Vivimos en un mundo donde los autos se manejan solos, donde una inteligencia artificial puede escribir poemas y donde una videollamada cruza continentes en segundos. Todo ha cambiado, todo. Menos una cosa: la forma en que educan a nuestros hijos. Los salones de clase siguen igual que hace 100 años, una pizarra, pupitres, un maestro al frente y un sistema que enseña a memorizar, pero nunca a pensar. Nos enseñan a leer, pero no a cuestionar, a sumar, pero no a multiplicar ideas, a repetir, pero no a pensar. Nos pasamos años entre cuadernos, exámenes y recreos, pero nadie nos enseña cómo funciona un banco o cómo decir no cuando todos dicen sí. Esta es la historia de la educación que nunca recibimos. La educación moderna no fue diseñada para liberar mentes. Todo nació en el siglo XIX, cuando se necesitaban obreros, soldados y ciudadanos obedientes, y se creó un sistema que premiaba la disciplina y castigaba la duda. El objetivo: formar ciudadanos obedientes, trabajadores eficientes, piezas del engranaje. Por eso nos enseñaron a pedir permiso para hablar, a repetir fórmulas sin entenderlas y a temer al error. No para cuestionar, no para innovar, sino para encajar. La escuela moderna, si es que se le puede llamar así, no nació para liberarte, nació para moldearte. Es un sistema hecho para obedecer. Nos enseñan los ríos de Europa, las guerras de otros países, la raíz cuadrada, pero nunca cómo pagar impuestos, cómo gestionar nuestras emociones, cómo identificar una relación tóxica. Nunca nos hablaron de salud mental ni de cómo funciona una constitución. En América Latina, menos del 15% de los planes educativos incluyen educación financiera o emocional, y sin embargo se espera que al salir seamos adultos funcionales. ¿Con qué herramientas? Por si fuera poco. Mientras en algunas escuelas enseñan robótica, oratoria, pensamiento crítico y liderazgo, en otras aún comparten pupitres rotos y estudian sin internet. La educación que reciben los hijos de quienes tienen poder no se parece nada a la de un barrio popular, y eso no es casualidad. La escuela debería ser un ascensor social, pero hoy es una escalera sin escalones para millones. Por ejemplo, Luis asiste a una escuela pública sin computadoras. Sofía estudia en un colegio privado donde hay teatro, debate y meditación. Luis aprende a memorizar, Sofía a argumentar. Luis solo ve a su maestra. Sofía tiene clases con invitados internacionales por Zoom. Ambos tienen 13 años, pero uno de los dos ya está jugando con ventaja. También está la historia de Lina. Ella fue siempre la mejor del salón. Sacaba 20, hacía todo bien, pero hoy no puede tomar decisiones sin permiso porque nadie le enseñó a confiar en sí misma, solo a cumplir. Hoy es una adulta obediente, con título, pero sin seguridad. Nos enseñan a sacar buenas notas, pero no a decir no. A cumplir horarios, pero no a escucharnos. Y así crecemos con títulos, pero sin propósito, con ansiedad, frustración y la sensación de que algo falta, porque sí, nos educaron, pero no para vivir. Nos preparan para un mundo que ya no existe. Nos enseñan que equivocarse es fracasar, que preguntar es molestar, y así crecen muchos, con miedo a equivocarse, con culpa por dudar, con vergüenza por no saber. ¿Y el pensamiento crítico? Mejor déjalo para después del examen. ¿Quién decide qué entra en los libros y qué se borra? Porque en algunos países no se habla de dictaduras, de feminismo, de diversidad. La educación también es política. Y hay temas que simplemente no conviene enseñar. Cambiar el sistema educativo no es solo cuestión de voluntad. Hay intereses, presupuestos, miedos. Porque un pueblo educado es un pueblo que cuestiona. Y eso a algunos no les conviene. Afortunadamente, han existido historias como la de Albert Einstein, que fue expulsado por no adaptarse. Steve Jobs abandonó la universidad y miles de genios, artistas, deportistas y soñadores fueron etiquetados como problemáticos solo por no encajar. Según la UNESCO, el sistema escolar tradicional penalizan para estudiantes neurodivergentes, creativos y no lineales. Hay un futuro que nos esconden. Nadie está preparando para un mundo donde una IA puede hacer tu trabajo, donde los títulos ya no garantizan empleo, donde saber programar vale más que memorizar. La educación del ayer, que curiosamente es la misma educación de hoy, ya no sirve para el mañana. Quizás nunca recibimos la educación que realmente merecemos en las escuelas, pero aún estamos a tiempo. Aprender no es una etapa, es un acto de rebeldía, y cada vez que desaprendemos algo que nos impusieron, volvemos a nacer. La educación que nunca nos darán en las escuelas aún puede nacer, quizás no en las aulas, quizás no con uniforme, pero sí cada vez que alguien se atreva a cuestionar,
a pensar diferente y dar un paso más allá siempre será libre. Porque si no fuera por los que desobedecieron el libreto y desafiaron el sistema, hoy seguiríamos creyendo que saber es repetir. Dime en los comentarios qué te pareció el video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y por supuesto, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Bye, nos vemos en el próximo video.